Y en la información de arte y cultura, hoy hace 44 años murió en Francia el artista español Pablo Picasso, considerado el padre del cubismo. Los toros de Lidia, las palomas, la música, la playa, la danza y el circo fueron los temas centrales en las obras de este pintor malagueño. Creó, fíjese usted, más de 2,000 cuadros, 3,200 cerámicas, 7,000 dibujos, 1,200 esculturas y 20,000 gráficos. Su obra, Mujer Sentada de 1909, es la pintura cubista más cara vendida en una subasta por más de 60 millones de dólares. Y en el cine el estreno es la película Los Pitufos en la Aldea Perdida, que narra la historia de cómo Pitufina y sus hermanos recorren un desconocido bosque encantado para tratar de descubrir un pueblo de fábula de pitufos antes de que el malvado mago Gargamel lo haga. En el camino descubrirán misterios como el origen de su color, el por qué viven en hongos y por qué solo hay una niña en la aldea. Interesante, hasta aquí la información de arte y cultura. Mañana tendremos la segunda parte del Museo Nacional de las Culturas. Mientras tanto, yo los dejo con María. Gracias, muy buenas noches.